para hacer algo que nos va a beneficiar a nosotros y también a las personas que nos rodean. Así es que nuestra felicidad en Dios está del lado de la acción. Y te lo digo porque cuando nosotros accionamos, cuando ponemos por obra los principios, los mandamientos y las ordenanzas del Señor, entonces la bendición va a venir. Si no hacemos nada, entonces pues no vamos a obtener la bendición. Y todo esto, hermano, requiere que nosotros accionemos en nuestra vida. No que nos quedemos inactivos, no que nos quedemos pasivos, sino que hagamos algo para obtener todas las bendiciones que el Señor ya tiene preparadas para ti y para mí. Amén. Y cuando este principio es revelado a nuestra vida, mira, vamos a ver la acción por todos lados. Por supuesto que lo primero que tenemos que hacer es buscar en la palabra, buscar en la Biblia. Y la Biblia, ahí en Eclesiastés 11:4, dice: el que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Eclesiastés 11:4. Mira lo que está diciendo: el que al viento observa, no sembrará. Aquella persona que se queda mirando al cielo y se distrae y no acciona en su vida, pues no va a hacer nada. Dice que no va a segar, es decir, no va a cosechar lo que tiene que cosechar. Y en este caso, hermanos, estamos hablando de las bendiciones de Dios que necesitamos accionarnos para poder alcanzarlas. Y la Biblia está llena de historias de acción, historias de personas como nosotros que a pesar de sus errores, a pesar de sus debilidades y temores, dieron un paso adelante, tomaron riesgos confiando en Dios y alcanzaron las promesas del Señor. Ahí en Hebreos también, en el capítulo 11 del 7 al 40, vemos el desfile de los héroes de la fe. Esta parte de la escritura nos habla de los héroes de la fe. Y ellos sabían bien que la fe sin obras es muerta, como dice la palabra. Pero quiero detenerme un poco en el versículo 33 de Hechos 11, donde dice: por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y como podemos observar aquí, el denominador común es un verbo, una acción. Si nos damos cuenta, dice conquistaron, hicieron algo, hicieron, alcanzaron, taparon. Todas estas son acciones de fe. Pero no se trata de una fe muerta, de una fe pasiva que no hace nada. Vemos, por ejemplo, que también Dios le dice a Josué: todo lo que emprendas prosperará. Josué 1:7, perdón. Josué 1:7, el Señor le dice a Josué: todo lo que emprendas prosperará. Todo lo que hagas traerá bendición. Todo lo que ejecutes traerá algo como respuesta para ti. Estamos muy acostumbrados, hermanos, a escuchar frases como Dios te ayudará, Dios te prosperará. Y muchas veces lo vemos como algo mágico, pero nos olvidamos de la otra parte. Dios dice: lo que emprendas. Emprender, que también es ejecutar, que significa hacer algo.
Dios te ayudará si haces lo que tienes que hacer. Dios te prosperará si emprendes algo. Dios te bendecirá si obedeces. También en la vida de José se manifestó el mismo principio. Por ejemplo, nos habla ahí Génesis 39, 23, lo siguiente. Dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José hacía y Dios lo prosperaba. Así es que el jefe de la cárcel no necesitaba estar ahí con José, duro y dale, haz esto, haz aquello, te encargo aquí, te encargo allá, es tu obligación hacer esto o aquello. José sabía lo que tenía que hacer, y dice que Jehová estaba con José y todo lo que hacía era prosperado. José hacía, que es una acción, y Jehová respondía y le prosperaba. Pero ¿por qué prosperaba el Señor? El Señor prosperaba las acciones de fe y la obediencia de José. Mire, el problema no sé si es que nos enseñaron mal o entendimos mal algunas cosas, pero muchos tienen la idea instalada en su mente de que Dios hará cosas sin que ellos hagan nada. Como por ejemplo, pensar: yo solo pido y espero y todo va a suceder. La Biblia nos dice que esperemos en el Señor, ¿verdad? Pero es una espera haciendo algo para que el Señor responda, para que el Señor haga. No es una espera de que me voy a sentar en mi sillón, me voy a poner a ver tranquilamente la televisión y todo me tiene que caer del cielo. No. Nosotros tenemos que hacer una parte y Dios hace lo demás. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Amén. Mire, la mayoría de las cosas el Señor las puso a nuestro cargo. Nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos obligaciones, tenemos cargo de unas cosas, como por ejemplo trabajar. Tengo que trabajar porque si no en mi casa no va a haber alimento, ¿no? O me voy a sentar en mi sillón a ver la tele y voy a esperar que me caiga de arriba todo. Tengo que trabajar. Tengo que emprender. Tengo que enfrentar para poder vencer. Decían hace rato, tenemos que enfrentar nuestros miedos, nuestros temores, traerlos delante de Dios y cancelarlos, pisotear todo miedo y todo temor. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que arriesgarnos en diferentes áreas de la vida. Esa es nuestra tarea, y como consecuencia el Señor va a bendecir la obra de nuestras manos. Como dice ahí en Deuteronomio 28:12, dice la palabra: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Cuando tú y yo accionamos, cuando tú y yo ejecutamos, cuando ponemos por obra los principios de Dios, entonces dice la palabra que Él va a abrir su buen tesoro. Y en su buen tesoro podemos encontrar todo, cualquier cosa que necesitemos. ¿Qué necesitas? Un empleo, pues ora al Señor y empieza a meter currículos en diferentes lugares, y Dios va a abrir los cielos y te va a derramar bendición y va a hacer algo. Mire, también en la primera parte del capítulo 28 de Deuteronomio
Se refiere a una gran parte de las bendiciones que Dios nos da por la obediencia. Pero aún bajo estas bendiciones vemos que Dios no omite este principio de la acción. Y dice que Él derrama la bendición sobre la obra de nuestras manos. Tenemos que hacer algo. Nuestras manos tienen que trabajar, nuestras manos tienen que ponerse en acción. Todo nuestro ser necesita ponerse en acción para que Dios bendiga y Dios prospere. Porque hermanos, es un aspecto esencial de nuestro caminar con Cristo Jesús. ¿Y por qué digo que es esencial? Porque es primordial. Porque Dios va a bendecir a aquellos que hagan algo. Dios va a bendecir a aquellos que obedezcan. Dios va a bendecir a aquellos que tengan fe. Dios va a bendecir a aquellos que pongan por obra su palabra. Hazlo una y otra vez. Si no te sale a la primera, si no obtienes a la primera, tú tienes que seguir insistiendo. Y en su tiempo y en sus formas, como dije, Dios hará y Dios traerá la respuesta para lo que tú estás pidiendo. Mira, hay una historia del mundo que habla de Tomás Alva Edison. Muchos lo identifican, ¿verdad? En la escuela no lo enseñan. Este varón hizo más de 1000 intentos, o tuvo más de 1000 intentos fallidos antes de poder crear con éxito las bombillas o los focos. Y la biografía de este hombre dice que no le salió bien la primera vez que intentó fabricar una bombilla. Realizó más de 1000 intentos, al punto de que un discípulo le preguntó por qué insistía en construir una bombilla si ya había hecho 1000 intentos y no había conseguido más que fracasos. Y este varón respondió: no son fracasos. He conseguido saber ahora 1000 formas de cómo no se debe hacer una bombilla. Este hombre utilizó el principio de la acción, de la ejecución. También puso en práctica la prueba y el error. Hermanos, muchas veces vamos a sentirnos fracasados o no nos van a salir las cosas a la primera, o no vamos a obtener de Dios la primera vez que oremos las cosas. Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir accionando, necesitamos seguir teniendo fe y haciendo algo, y Dios responderá. Dios puede hacerlo todo, te puede contestar a la primera inmediatamente, o te va a dar tu tiempo para que tú recibas lo que Él tiene preparado para ti. Pero nunca un intento puede decirse que es un fracaso. Solamente tenemos que insistir y Dios nos va a ayudar hasta que podamos lograr todo lo que nos proponemos en la vida. Si tú, por ejemplo, vas a pedir trabajo y llevas tu currículum y te entrevistan, a lo mejor no a la primera ya te van a decir, ya estás contratado. A lo mejor vas a tener que ir a una y a otra empresa hasta que en un momento dado te van a contratar. Pero tuviste que insistir, tuviste que hacer algo, tuviste que accionar. No te fuiste fracasado a tu casa la primera y dijiste, no sirvo para nada, y aventaste el currículum y te sentaste o te dormiste. Siempre tenemos que insistir, siempre tenemos que accionar, siempre tenemos que seguir insistiendo hasta que la respuesta llegue a nuestra vida. Dios te puede sanar, por ejemplo, de un momento a otro. En un mover de sus dedos Él te sana, pero a veces no es así. Tienes que seguir orando, tienes que seguir siendo fiel, tienes que seguir obedeciendo,
Tienes que corregir a veces algunas cosas y el Señor va a obrar. Esta clase de milagros, hermanos, ocurren por intervención directa y sobrenatural de Dios. Pero a Dios le gusta que seamos determinados y que tengamos fe en todo momento. Muchas veces el Señor no te va a sanar a la primera porque está probando tu fe. Porque como muchas veces lo hacemos, si le pedimos que Dios nos sane hoy y lo hace, entonces nos vamos a olvidar de Él. Pero sabemos y oramos con fe, entendiendo que en su tiempo Dios nos traerá la sanidad. Nuestro cuerpo será sanado, amén. Porque así ha pasado con muchos de nosotros. En su tiempo el Señor ha restaurado la salud en nuestro cuerpo. Necesitamos acción para arrebatar todos esos milagros y para apropiarnos de todas las promesas de Dios. Mire, hay un caso, un caso ahí en la Biblia, una historia en Lucas 8:44, que habla de una mujer con flujo de sangre. Muchos la han leído o la han escuchado. Esta mujer se metió entre la multitud. Ella quería ser sanada. Después de muchos años de mantenerse enferma, de estar enferma, ella deseaba con todo su corazón ser sana. Y dice la palabra que se metió entre la multitud, corrió el riesgo de tocar el manto de Jesús para alcanzar su milagro. ¿Y sabes qué pasó? Lo obtuvo. El milagro sucedió. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer no hace nada? Pero cuando tengo revelación de la palabra, vengo, escucho, recibo y hago. Esto es tener revelación que viene acompañada con una manifestación de hechos. Cuando ponemos por obra la palabra de Dios, no solamente venimos aquí, no solamente la escuchamos, no solamente la recibimos, sino que la ponemos por obra. Y ese poner en obra la palabra revelada de Dios es la que va a traer la respuesta a nuestra necesidad. Es la que va a obrar los milagros en nuestra vida. Mire, la semana pasada, antepasada, predicaba en la zona de Zapata sobre Santiago 1:22, que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos que observar aquí un detalle. Este versículo no dice que está mal oír. Dice que lo que está mal es oír sin ejecutar lo que estamos oyendo. Porque si oímos pero no ejecutamos, entonces la obra va a estar incompleta. Tenemos que ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Cuando esto sucede, hermanos, automáticamente entra el engaño. Cuando nosotros nada más oímos la palabra pero no hacemos nada, automáticamente viene el engaño, que es el arma fundamental para que el diablo nos mantenga distraídos y de esta manera no accionemos la palabra que hemos recibido y no obtengamos la bendición de Dios. Por eso la palabra en diferentes evangelios nos empuja a las acciones. Porque ser un creyente solo oidor pero no hacedor no nos lleva a ningún lado. Porque existe algo más en lo espiritual. Dice Romanos 2:13 en la Nueva Traducción Viviente: porque Dios no dará por justo a quien se limite a escuchar lo que la ley dice, sino a quien viva y se conduzca de acuerdo con ella.
a este es a quien Dios dará por justo. Dios no dará por justo a quien solamente se limite a escuchar lo que la ley dice, sino el que la viva, el que se conduzca de acuerdo con ella. Entonces a ese el Señor dará por justo. Ser un hacedor de la palabra, hermanos, demuestra la clase de fe y revelación que tenemos, porque siempre nuestras acciones demostrarán el grado de la naturaleza de Dios que hay en nuestro interior, porque nunca vamos a agradar a Dios con falta de fe. ¿Qué dice la palabra? Pero sin fe es imposible. Dios quiere que accionemos, que tengamos fe, y de esa manera lo agradamos. Porque ser un creyente que oye pero acciona es lo que se necesita ya en los cielos, hermanos. Jesús siempre utilizó estos términos. Por ejemplo, Jesús muchas veces dijo: vengan a mí. Jesús muchas veces dijo: golpeen, oh Dios. Muchas veces dijo: llamen, pidan, hagan, síganme. Y esos términos dejan muy clara una enseñanza que es la que yo quisiera que hoy se quedara en su corazón. Una vez que oíste, actívate, ponte en acción, haz algo. Porque la diferencia entre un creyente que oye y otro que oye y acciona es la acción. Y el reino de Dios, hermanos, necesita gente que accione, no que se detenga, no que se quede inmóvil, no que esté ahí pasivo. El reino de Dios necesita personas, creyentes, que hagan lo que Dios les manda hacer. Así es que es necesario, hermano, que pongas en acción para tu propio bien, para tu propia bendición, para tu propio bienestar, para que recibas lo que el Señor tiene preparado para ti. Es necesario que pongas en acción todo lo que la palabra de Dios te está diciendo, todo lo que estás recibiendo de parte de Dios, la palabra, pero también la revelación.